Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¡Wow! Menudo revuelo se ha montado con el lanzamiento del nuevo Luminar AI. He leído de todo, desde comentarios vanagloriando el programa hasta comentarios que mejor que no diga por aquí. Lo que sí que es cierto es que parece que hay algo más detrás del lanzamiento de este nuevo Luminar, y que la compañía Skylum Software haya mantenido todavía a la venta la versión anterior, Luminar 4, dice mucho de ello. Entonces, ¿Luminar AI o Luminar 4? Esa es la cuestión. Sí, amigos, el nuevo Luminar AI no ha pasado nada desapercibido. Desde la potente campaña de publicidad que ha montado Skylum Software muchos meses antes de su lanzamiento, una campaña que nos ha mantenido a más de uno expectantes, hasta el propio momento del lanzamiento y sus días posteriores, donde se pudieron leer comentarios de todo tipo. Sin embargo, hay algo que cada día que pasa está más claro en todo esto, y es que el nuevo Luminar AI no es ni está hecho para todo el mundo. Vamos a analizar lo que ocurrió con las versiones anteriores de Luminar. Luminar 2018 fue la primera versión de este programa que yo tuve la ocasión de probar. Cuando vi la interfaz y cómo integraba todo el sistema de capas, máscaras, modos de fusión, pensé, wow, esto es exactamente lo mismo que están implementando otros programas más potentes y más profesionales del mercado como Capture One, pero sin dejar de lado esa esencia de Lightroom con la que muchos de nosotros hemos aprendido a revelar fotografía, y además a un precio increíble. La siguiente versión del programa, Luminar 3, ya fue literalmente espectacular. Un nuevo programa con un catálogo enorme de herramientas técnicas, creativas y con todo lo que ya tenía Luminar 2018 y mucho más. Un programa que además por primera vez incorporaba una biblioteca fotográfica al más puro estilo Lightroom. De hecho, la gran mayoría de usuarios de Luminar actuales descubrieron el mundo Luminar con esta versión del programa. ¿Pero cuál fue el gran problema de esta versión? Su rendimiento. Una versión pesada, con procesos lentos, que acabaron por desesperar a más de un usuario. Posteriormente llegó Luminar 4, un programa muy similar a Luminar 3 pero con un catálogo de herramientas renovado que consiguió parcialmente solucionar esos problemas de rendimiento que arrastraba Luminar 3. Y es ya en esta versión, el Luminar 4, donde la inteligencia artificial, ese rasgo que caracteriza hoy en día al mundo Luminar, hace por fin acto de presencia en el programa. Sustitución de cielos por inteligencia artificial, revelados de retratos, rayos de sol superrealistas. Y todo ello manteniendo además todas esas mejoras que Luminar había ido acumulando en cada una de sus versiones. Biblioteca fotográfica, trabajo por capas, máscaras, modos de fusión y de repente aparece el Luminar AI, el nuevo Luminar totalmente controlado por inteligencia artificial, pero que no tiene ni capas, ni modos de fusión, ni siquiera histograma. ¿Pero qué ha pasado aquí? Bien, lo primero que me ha llamado la atención de la llegada del nuevo Luminar AI es que no ha llegado para sustituir a su versión anterior, a Luminar 4, como sí que ocurrió con los lanzamientos anteriores de Luminar, sino que ha llegado para convivir con Luminar 4. De hecho, a través de la web de Luminar podemos comprar cualquiera de las dos versiones indistintamente. Incluso podemos comprar un pack que nos incluye las dos versiones. Por lo tanto, el nuevo Luminar AI es un programa diseñado y concebido solo para un segmento de fotógrafos. Y esto lo saben en Skylum Software. Pero entonces, ¿qué puede aportarnos Luminar AI que no nos puede aportar su versión anterior, Luminar 4? La rapidez. Rapidez en muchos aspectos. Posiblemente uno de los aspectos más novedosos del nuevo Luminar AI es su módulo de plantillas, lo que hasta ahora en el mundo Luminar se llamaban looks, o lo que más comúnmente conocemos como presets, es decir, revelados completos en un solo clic. El nuevo Luminar AI tiene el módulo de plantillas más evolucionado que ha tenido nunca Luminar hasta este momento. Pero lo más novedoso de este nuevo módulo de plantillas es que el propio programa es capaz de identificar la fotografía que tenemos abierta y sugerirnos aquellas plantillas que más se pueden adaptar al revelado que podríamos hacer con nuestra imagen.
Es decir, si tenemos abierto una fotografía nocturna, nos sugerirá plantillas para revelados de fotografía nocturna. Si tenemos abierta una fotografía de paisaje, nos sugerirá plantillas para paisaje. Y si tenemos abierta una fotografía de retrato, nos sugerirá plantillas para fotografías de retrato. En definitiva, rapidez y revelados precisos en un solo clic. Pero la cosa no acaba ahí. El módulo de edición del nuevo Luminar AI también ha sido totalmente reorganizado frente a su versión anterior, a Luminar 4. Si en Luminar 4 ya rediseñaron todo el módulo de edición para conseguir que el programa fuese más rápido y más fluido, en Luminar AI le dan una vuelta de tuerca, reorganizando nuevamente todo el módulo de edición y modificando muchas de las herramientas, incorporándoles sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora la aplicación de muchas de sus herramientas es más rápida y precisa, sin necesidad ni siquiera de aplicar máscaras. En definitiva, un entorno de trabajo limpio e intuitivo, sin capas ni modos de fusión, con herramientas que funcionan de forma rápida y precisa. En definitiva, todo contribuye a lo que estamos diciendo, a una mayor rapidez en los revelados fotográficos. Un entorno de trabajo que además, como hemos dicho, funciona al más puro estilo Lightroom, algo que puede gustar mucho a aquellos usuarios que vienen de este programa. Así que, la gran pregunta, ¿Luminar AI o Luminar 4? Pues depende. Hay un programa para cada tipo de usuario y antes de decidirnos por una de estas versiones debemos analizar nuestras propias necesidades como fotógrafos. ¿Venimos del mundo Lightroom y estamos acostumbrados a trabajar de una forma rápida y fluida sin utilizar capas ni modos de fusión? Entonces seguro que el nuevo Luminar AI con su motor de inteligencia artificial puede aportarnos muchísimo en nuestros revelados fotográficos, además de una forma rápida y fluida. Nuestro flujo de trabajo está establecido en Photoshop, pero pensamos que las nuevas herramientas controladas por inteligencia artificial de este nuevo Luminar AI pueden aportarnos algo en nuestros revelados fotográficos. En este caso, el nuevo Luminar AI puede trabajar como plugin, tanto de Lightroom como de Photoshop. Por lo tanto, una vez más, probablemente el nuevo Luminar AI pueda ser nuestra elección. O quizás ya llevamos un tiempo dentro del mundo Luminar, o venimos de otros programas en los que tenemos un flujo de trabajo establecido mediante capas, máscaras, modos de fusión. En este caso, quizás el nuevo Luminar AI no sea lo que mejor se adapta a nosotros, y la mejor elección será mantenernos en la versión anterior, el Luminar 4, o si estamos valorando dar nuestros primeros pasos en el mundo Luminar, lanzarnos directamente a Luminar 4. Como ya os he dicho, Luminar 4 es un programa que continúa a la venta y que además continúa recibiendo actualizaciones periódicas. Por lo tanto, ahora, dentro del mundo Luminar, tenemos una versión del programa para cada tipo de fotógrafo. Tan solo tenemos que analizar nuestras necesidades como fotógrafos y lanzarnos a aquella versión que mejor se adapte a nosotros. Os recuerdo que si todavía no tenéis vuestra propia licencia de Luminar y queréis haceros con ella ya mismo, podéis conseguirla con 10 € de descuento utilizando durante la compra el código NATURAL. Luminar es además un programa de licencia, no de suscripción. Pagáis una sola vez y la licencia es vuestra, y ya no tendréis que desembolsar ningún dinero extra a no ser que queráis actualizar a versiones posteriores del programa. Amigos, en este vídeo hemos arrojado algo de luz sobre esta nueva versión de Luminar, Luminar AI, una versión que nos ha dejado a todos un poco descolocados. Dentro de poco, nuevos vídeos poniendo a prueba esta nueva versión del programa. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si os gusta este tipo de contenido y todavía no estáis suscritos, podéis hacerlo ya mismo pinchando en este botón que tenéis por aquí. No olvidéis activar la campanita. Por aquí os dejo otro vídeo que seguramente os va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.